Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Esaú González Trueba, venimos del Centro de Especialidades y Rehabilitación Cardiovascular. Agradecemos mucho eh, la invitación de los organizadores, en especial a la maestra Tania Alfaro por esta oportunidad de poder brindar algo de lo nuestro, de algo que hemos estado viendo cómo ha ido creciendo en relación a las enfermedades del corazón y cómo son actualmente la principal causa de muerte en nuestro país. Esto en un grupo etario en los cuales, bueno, habitualmente es común verlo entre 40 y 60 años. Sin embargo, ahora nos hemos dado la tarea de ver qué es lo que está ocurriendo años, décadas atrás de estos padecimientos. Vamos a empezar entonces con esto que será nuestra presentación y en la cual vamos a ver acerca del reto cardiovascular del juego en niños y sus familias, ¿sí? Eso soy yo. Y bueno, antes que nada vamos a hablar acerca del el problema actual que tenemos con respecto a los cambios tanto en la dieta, ¿sí? Como en los hábitos que habitualmente teníamos y ya no existen, como era al menos salir a caminar o salir a patear la pelota. ¿Sí? Actualmente ya no existe esto y ya hemos cambiado y desplazado toda nuestra actividad física por solamente mover algunos botones, ¿no? Como sería el control de la televisión o el control del Play, bueno, el control de algunos tipos de consolas de juegos, ¿no? Miren, por ejemplo, México es líder en niños obesos y el gobierno lo ignora. Un grupo se une para enfrentar la epidemia. Bueno, esas son algunas de las noticias que encontramos nuevas en poner obesidad infantil. Y dije, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo acerca de la comida chatarra en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Acerca de cómo es que 3 de cada 10 niños en México tienen diabetes, ¿no? Y esto es reciente, es del 2018. Tan solo esta publicación que dice aquí que el doble reto es la malnutrición y la obesidad. Esto es un tema importante porque a veces yo he oído a muchos de nuestros médicos mexicanos cómo se quieren ir a otro país a tratar pacientes que tienen malnutrición, ¿no? Cuando algunos de aquí, de la Ciudad de México, podemos ver cosas tan catastróficas que dice uno, no es posible, ¿en dónde estoy? Pues estás en México, ¿no? Entonces, la malnutrición se divide en estas dos vías, ¿no? Tanto lo que está de sobra, que sería la obesidad, como lo que está en carente, ¿no? Que sería la desnutrición infantil. Y esto es gravísimo porque todo esto culmina cambiando la dirección de un paciente o de un niño hacia una persona que realiza determinadas actividades a una persona que se trunca porque no tiene la capacidad dentro de un, de un mundo que tiene mucha competencia, ¿no? Bueno, entonces, estas son las características actuales de la dieta, ¿no? Antes nos decían que era muy bueno tomarnos nuestro jugo de litro, ¿sí? Un jugo de litro de zanahoria, de naranjas. Sin embargo, poco a poco hemos sabido que todo esto es quitarle muchas partes a la alimentación, entre ellas la fibra, ¿no? Y esto nos deja a pura azúcar con agua, ¿no? Estas son algunas de las cosas que encontramos en casa, ¿sí? Y vamos a ver cómo posteriormente el principal problema realmente no son los niños, sino los proveedores, aquellas personas que se llaman papá, mamá, los tíos, los abuelos, que se encargan de consentirnos trayendo cosas que no deberíamos de comer. Y vean estas, y así están en muchos lugares, ¿no? Actualmente hay supermercados que venden a granel y dicen, "No, pues me sale más barato comprar 4 cajas que una". Entonces, eso es lo que siempre hay en la casa, ¿no? Hay un apartado en la parte de azúcares añadidas que se me hizo muy interesante porque las azúcares añadidas no deberían de ocupar más del 10% del total de calorías que consumimos al diario, ¿no? Y esto está descrito desde el 2005 en la AJA y en muchas publicaciones de Estados Unidos, en las asociaciones americanas de pediatría.
en los cuales no deberíamos de consumir más que de 4 a 6 onzas, por ejemplo, de bebidas dulces para los 6 años y posteriormente en adolescentes de 8 a 12 onzas en los más grandes. Por ejemplo, esto, ¿sí? Se ha visto que, por ejemplo, los hombres tienden a tener un incremento de su ingesta de azúcares mucho más que las mujeres. Esto me refiero a los niños, ¿no? Y esto es drástico porque la mayor parte lo consumen gracias a que existe el alimento, existe este tipo de azúcares añadidas en casa. Vean esta tabla, por ejemplo, y podemos ver cómo en niños, ¿sí? Los que tienen más consumo de azúcares añadidas son los adolescentes que van de 14 a 18 años. En las niñas son un poco a menor edad, de 9 a 13 años. Esto posiblemente porque tengan más acceso directo, ¿no? No tanto existe el proveedor, sino que ellos ya empiezan a adquirir esos hábitos. Estas son unas tablas que encontramos ahora en Circulation en el 2017 respecto a cómo están o los niños de Estados Unidos, ¿sí? Y se me hizo interesante porque, como mencionamos, el 10% arriba de ya no es bueno porque van a incrementar su peso o van a ser obesos. Vean estas tablas, por ejemplo, y vean como 16.1, 13.5, 16.4, y esto es por grupo etario, ¿no? Podemos ver cómo los adolescentes de 12 a 19 años tienen un incremento de 17.2% del total de las calorías. ¿Qué quiere decir esto? 7.2% más a partir de la cual, o a partir de la línea en la cual ya empiezan a tener un sobrepeso o una obesidad a largo plazo, ¿no? Esto es grave, ¿por qué? Porque no lo vemos ahorita, pero lo vamos a ver en 10 años y esto va a tener estragos en cómo la calidad de vida y las enfermedades que tenga a futuro el niño. Por ejemplo, en neonatos, ¿no? Si nosotros usáramos bebidas azucaradas en pacientes o en niños menores de 12 meses, esto, bueno, van a tender a que a los 6 años al menos se estén consumiendo una bebida al día, ¿sí? Y ya veremos cómo las onzas de una bebida realmente son, el azúcar que contiene una bebida realmente es alta, ¿no? Estamos hablando de refrescos de cola, por ejemplo, con 14 cucharadas de azúcar, ¿no? Cuando lo permitido son más o menos 6 cucharadas, que equivalen a lo que estábamos platicando. Entonces, aquí es bien importante porque el neonato no tiene la oportunidad de ir a consumir un refresco, ¿no? O sea, no tiene la posibilidad de ir a la tienda y decirle me lo apartan, ¿no? O tenga aquí, le doy dinero y pago con tarjeta, ¿no? Pues no. Entonces, el principal problema realmente es el proveedor. Otra cosa interesante que encontramos es el cambio de algunos elementos que se están usando dentro de la dieta, ¿no? Y mucho tiene que ver con el contenido alto en fructosa. La glucosa realmente activa la insulina y tiene unas vías de metabolismo diferentes, sin embargo la fructosa no. Esta activa otras vías y entre ellas activa la lipogénesis y esto hace que en pacientes que sean delgados no es tan fuerte, pero en pacientes obesos es mucho más intenso. Esto puede hacer que se incremente la producción de grasas a partir de los azúcares. O sea, es igual de heterogéneo un azúcar de estas características que los ácidos grasos saturados, ¿no? Eso, pues, cuando lo entiende uno en las vías metabólicas, dice, ay, pues no debería de consumir tanta fructosa, ¿no? Por ejemplo, en esta revisión del 2014, hablan en dónde viene la fructosa. Por ejemplo, en bebidas gaseosas, en néctares, alimentos de bajo contenido calórico, alimentos libres de gluten, ¿no? Ahora que está de moda, no, porque soy alérgico al gluten y viene mucha fructosa dentro de estos productos, ¿no? Edulcorantes, por ejemplo, también, en los cuales se reemplaza la sacarosa, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí la vía y vean cómo al final de cuentas la fructosa termina descomponiéndose en ácidos grasos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la fructosa va a traer otros problemas que vamos a ver posteriormente dentro de la plática y que tanto pueden activar vías que pueden llegar a degenerar tanto vasos como miocardio, como hipertensión arterial o cómo pueden acercarnos a más factores de riesgo, ¿sí? Estos son algunos de los alimentos que contienen fructosa, ¿no? Se van a dar cuenta que seguramente
comen y consumen muchos de estos, ¿no? Cambios en dieta. Sí, hay varios estudios, y esto lo demostró un autor que se llama Lee, en el cual, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, a un paciente con el descenso, el incremento del consumo de la fructosa, apenas en 9 días van a haber cambios importantes tanto en triglicéridos, en LDL, en presión arterial, en sensibilidad a la insulina. O sea, la dieta es fundamental para poder tener una disminución o un incremento de los factores de riesgo cardiovascular. Me preguntarán entonces, con respecto a la plática, ¿por qué es un reto cardiovascular el jugar? Bueno, porque hemos visto cómo muchos pacientes llegan a fallecer, sobre todo los adolescentes, al realizar alguna actividad, ¿no? Al estar jugando fútbol o al estar haciendo cualquier actividad en reposo o en esfuerzo, cómo pueden llegar a fallecer. No siempre son por infartos, porque eso es lo más común. Tienen que ver con muchas cosas o muchas características genéticas que también pueden estar inmersas, ¿no? Como serían arritmias, como serían problemas en algunas cosas muy específicas, como canaliculopatías o cosas así. En el caso del ejercicio, por ejemplo, va a mejorar mucho el perfil cardiovascular. O sea, un paciente que hace ejercicio, que sube, baja, corre y hace mucha actividad, le va a ir mejor ahorita, y no nomás ahorita, sino en el futuro. El decremento de esta actividad va a incrementar riesgos cardiovasculares, como vamos a ver posteriormente. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante es como padres, ¿sí? Empezar a quitarnos este problema que estamos generando y el ser un poco más estricto con nuestros niños y el darles cierta actividad durante la semana para que ellos puedan tener esa movilidad, ¿no? No ser tan consentidores, ¿no? Por otra parte, el ejercicio como parte de las materias en la escuela son fundamentales, dado que pueden mejorar mucho su actividad teniendo una hora en específico para realizar sus actividades, ¿no? Existen algunos programas que se han ido generando desde los 70s, ¿sí? Ahorita les vamos a mostrar uno que tiene que ver con actividades que se han ido incorporando en programas que ha utilizado Estados Unidos, que es mucho más estructurado y que podemos seguir ciertas vías, por ejemplo, esta que se llama Fitness Run. Sí, este está descrito ya en estas publicaciones, pero por ejemplo, aquí dentro de la introducción habla que se utilizó desde 1977 por Charles Sterling, ¿sí? Para poder dar cierto programa de actividad física a los niños. Y actualmente, bueno, en el 2013 es como parte de un programa educacional y se lleva a cabo en muchas de las escuelas, ¿sí? ¿Qué tanto deben de correr o qué tanto deben de hacer, no? Este es un tipo de medida que utilizamos en cardiología y en fisioterapia, que tiene que ver con el consumo, bueno, en medicina del deporte, que tiene que ver con el consumo de oxígeno, ¿no? Aquí en esta gráfica podemos ver cómo el ir incrementando la actividad física poco a poco, ¿sí? A 2 años de este seguimiento de niños van a tener mucho más beneficios y van a incrementar su consumo conforme pasa el tiempo. Esto se ve mucho más en las mujeres, como podemos ver en la línea punteada. El consumo de oxígeno, para que realmente nos sirva y reduzca el riesgo cardiovascular, debería de ser al menos de 39 mililitros kilogramo minuto para hombres y de 37.5 mililitros kilogramo minuto, que esto, bueno, se los va a ir ajustando el médico, ¿no? Para que realmente reduzca el riesgo cardiovascular. Bueno, aquí tenemos lo realizaron en mayo, en la clínica Mayo, en el 2017, y separaron diferentes grupos de pacientes, tanto los que eran flojos y no hacían mucho ejercicio, tanto los que iban a tener un decremento en su actividad, o sea que cuando llegaron eran muy, muy activos y fueron bajando su actividad, los que se mantenían persistentemente con alta actividad y los que fueron incrementando poco a poco. Como podemos ver ahí, los scores de riesgo van a bajar si mantenemos a un niño activo y una vez que pase el tiempo, sigue activo, ¿no? O sea, si se mantiene haciendo más ejercicio. Esto también demostró otras cosas interesantes. Por ejemplo, los triglicéridos a 2 años, vean cómo van bajando conforme va haciendo actividad física. La presión sistólica va bajando.
los índices de colesterol total y HDL van bajando. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el ejercicio sirve y sirve mucho. Los riesgos cardiovasculares a largo plazo, a 2 años, van bajando y también la resistencia a insulina va bajando. Por lo tanto, el hacer ejercicio en los niños y estimularlos a que jueguen, a que tengan más actividad, y no solamente en la escuela, sino también los padres deben de tener ciertos espacios para que sus hijos puedan salir a caminar, a correr, a jugar, ¿sí? Si no lo hacen, bueno, ¿qué consecuencias cardiovasculares podríamos tener? Al menos, por ejemplo, en el cambio en la presión arterial se va a ir incrementando, y esto lo demuestran estudios que se hicieron en Moscú y en Hungría, ¿sí? En los cuales, bueno, se observó que había incrementos por determinado tipo de dietas en el ácido úrico, ¿sí? Eso no tiene que ver solamente con mariscos, con carnes rojas, con cerveza, que sería difícil que un niño estuviera consumiendo eso, aunque los hay, ¿sí? Sino también por cosas muy básicas como sería la fructosa, ¿no? Entonces, el incremento del ácido úrico secundario a esto, ¿sí? Se puede controlar controlando el ácido úrico, pero más fácil y de una mejor manera controlando lo que le estamos dando de comer a los niños, ¿sí? El síndrome metabólico, por ejemplo, está descrito por el ATP3, por estas características al menos, ¿sí? De 3 o más características como los triglicéridos, ¿sí? El HDL, la obesidad abdominal, los índices de cintura-altura, ¿sí? La presión arterial, el LDL y el colesterol total. Entonces, teniendo estas características, podemos clasificarlo como síndrome metabólico, y estos pacientes son importantes tratarlos antes de que lleguen a una edad mayor, porque van a tener muchos problemas, ¿no? Hay otros factores que estuvimos encontrando, esos que describen en el 2018 en el estudio Caspian B, ¿sí? Que son marcadores que son más sensibles que los que habíamos estado revisando. Y esto no difiere mucho de un perfil lipídico en el cual podemos encontrar el colesterol no HDL, que esto prácticamente es colesterol total menos el HDL. Es mucho más fácil ver que si este está incrementado, vamos a tener más riesgo. Un colesterol no HDL arriba de 145 nos puede servir como tamizaje de los niños chiquitos para poder saber si van a tener un factor de riesgo o no, que era lo que estábamos platicando, ¿no? La otra vez. Y ver qué factores de riesgo podríamos tener en los pacientes que tienen... ¿Qué factores de riesgo podríamos tener en los pacientes que son chiquitos y que no hay forma de buscar otro factor de riesgo que darle un piquetito y poderlo saber, ¿no? Esto lo podríamos saber desde aquí, teniendo una medición de perfil lipídico, buscando el no HDL o el colesterol no HDL, buscando los índices triglicéridos HDL o índice triglicérido HDL y la diferencia del colesterol, ¿no? Un- hay un punto que, bueno, yo siempre he tenido así un poco es controversial, ¿no? Acerca del hígado graso. El hígado graso es un estado previo a la parte cirrótica, ¿no? Entonces, el tener un hígado graso sí es una fase antes de una cirrosis. Sin embargo, no quiere decir que nos vaya a dar cirrosis. Pero bueno, ahora en estas publicaciones que encontramos aquí acerca del hígado graso no alcohólico, es muy interesante porque tiene algunas cosas tener hígado graso no alcohólico que pueden hacer pensar que tiene hígado graso no alcohólico sin hacer un ultrasonido. ¿Como qué? Como que tuviéramos, por ejemplo, una íntima carotidia más gruesa, ¿sí? Una masa muscular del ventrículo izquierdo más grande, o una epicardia, una grasa epicárdica mucho mayor. Esto también lo podemos saber desde los índices de cintura-cadera y otros índices que podemos saber desde la antropometría, ¿no? Entonces, si encontramos un hígado graso por medio de un ultrasonido, o si encontramos alteraciones en la antropometría, esos son puntos rojos para poder buscar otras cosas y tratarlas antes de que tengan más problema. Por ejemplo, el hígado graso no alcohólico se va a encontrar en 70% de los pacientes que tienen obesidad. Es interesante, ¿por qué? Porque
nos está advirtiendo de que algo está ocurriendo, ¿no? Cuando el 7% del hígado graso no alcohólico lo encontramos en pacientes delgados. Y esto, bueno, podemos encontrar otras cosas u otras alteraciones en el hígado graso que nos hacen pensar que este paciente va a tener aterosclerosis e hipertensión a largo plazo. Otro punto importante que es un biomarcador que no es común observar porque lo damos mucho hacia la hepatitis o algo, es la elevación del GGT, ¿no? El GGT es un biomarcador muy específico de hígado, pero si está elevado nos debe de avisar de algo. Y hemos encontrado, por ejemplo, muestras de pacientes que dices, bueno, está elevado, pero está tranquilo. Pues son factores de riesgo cardiovascular que no estamos tomando en cuenta, ¿no? ¿Qué otras alteraciones cardíacas puede llegar a tener? Bueno, la resistencia a la insulina no solamente provoca un incremento de la glucosa en el cuerpo, ¿no? También incrementa el riesgo de disfunción del ventrículo izquierdo. Disfunciones diastólicas. ¿Qué es una disfunción diastólica? Es la incapacidad para estirarse todo completamente, de ser distendible la cavidad cardíaca. Si no es distendible, no acepta sangre porque ya no le cabe. Y entonces disminuye su volumen de eyección al final de cuentas, ¿no? Entonces, no es tan buena una disfunción diastólica, hay que tener cuidado con eso. Y por otra parte, también provocan disfunciones sistólicas. A largo plazo, ¿qué otras alteraciones puede traer esta grasa? Pues puede traer enfermedad coronaria, ¿no? Una enfermedad coronaria se va a ver duplicada si existe en un niño obeso. O sea, un niño obeso y un niño delgado, cuando crezcan, el niño obeso va a tener el doble de factores de riesgo para presentar enfermedad coronaria, ¿no? Aquí podemos ver en las imágenes de abajo cómo se ocluye prácticamente una coronaria derecha y qué es lo que hay que hacer para destaparla, ¿no? Estas son medidas paliativas y es triste porque muchos cardiólogos, bueno, sí están muy contentos porque hacen toda esta cosa que es fascinante, ¿no? Pero no deja de ser paliación, no estamos curando la enfermedad, no la estamos previniendo, estamos solamente arreglando, corrigiendo lo que no hicimos cuando estaban niños estos pacientes, ¿no? Entonces, una angioplastía no es una situación que cause mucho orgullo, ¿no? Esto nos plantea a los cardiólogos que no estamos haciendo bien las cosas y que nuestro paciente se está enfermando con el tiempo y al final de cuentas, bueno, se nos está enfermando y al final de cuentas se está tapando la arteria, ¿no? Pues esto no es lo ideal. Lo ideal es que lleguen a viejos sin tener estos problemas ni obstrucciones, ¿no? Aquí esta es una gráfica que nos lo menciona así como adiposopatía, ¿no? Pero nos muestra más o menos todo lo que trae de repercusión tanto la resistencia a la insulina, la inflamación, la elevación de los carbohidratos, de los lípidos, perdón, de los triglicéridos, y cómo al final de cuentas todo repercute en infartos, en falla cardíaca y al final de cuentas en muerte, ¿no? Entonces, si corregimos lo que está al inicio, bueno, vamos a tener muy buenos resultados al final, ¿no? Recomendaciones del ejercicio. Fíjense que encontramos unos artículos interesantes en los cuales decían, bueno, a ver, hay ciertos lugares que tienen más ejercicio y se ha visto que se reduce incluso los índices de vandalismo, ¿no? Entonces, el que fomentemos el ejercicio en los pacientes jóvenes, bueno, va a traer una disminución en muchas cosas, entre ellos una terapia ocupacional, menos estrés, que ahora está de moda. Entonces, es bien importante que esto lo active, ¿no? Algunos mencionaban que muchos de los pacientes que se trasladan a la escuela en bicicleta o se van caminando, les va mucho mejor, ¿no? Porque activan, al final de cuentas, el ejercicio. Eh, Hay muchas otras cosas que no tomamos en cuenta y eso lo deberemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está súper bien. El clima, todo, ¿no? Es bonita la ciudad, etcétera. Entonces pues, sale uno a caminar y está todo a dar, ¿no? Pero ¿qué me dicen de un Alaska, de un lugar donde las temperaturas son bajo cero, o no sé, el desierto de Sonora, ¿no? Donde las temperaturas llegan a ser a 50 grados. O sea, caminar 2 cuadras es para llegar a una de esas tiendas que tiene aire acondicionado, pero si no, no tiene ni caso salirse, ¿no?
Entonces, estas cosas son situaciones que debe de ver la escuela, que debe de ver el gobierno, que debe de ver el médico para saber cómo recomendar que hagan ejercicio, ¿no? Algunas escuelas, simplemente el 30%, que es un artículo que vimos ahí en Estados Unidos, suspenden las actividades. Algunos otros las tienen en cafeterías, dentro del salón, etcétera, pero debería de haber lugares que fueran propicios para hacer ejercicio aún con climas extremos. Necesitamos asesoría, ¿sí? Muchos de los pacientes, niños chiquitos, no hacen ejercicio porque no tienen asesoría de cómo hacer el ejercicio. Esto, bueno, afortunadamente aquí en la fundación tenemos gente del deporte, por ahí debe ser el doctor Mejía, que es alguien excelente en cómo preparar a un paciente para que pueda llegar a tener ciertas metas en el ejercicio sin tener lesiones, ¿no? Por ejemplo. El control del peso, ¿no? A veces llega el paciente y ni nos damos cuenta que ha subido 1, 2, 3 kilos o que lo está disminuyendo. El registro es muy importante. Y siempre tener un ejercicio al menos de 60 minutos diarios en las escuelas o en la casa. ¿Sí? Entonces, siempre la realización del ejercicio va a mejorar este perfil. ¿Sí? Va a disminuir los factores de riesgo y un programa que esté bien estructurado nos va a permitir llegar a metas. Otra cosa importante es que si no mantenemos el incremento del ejercicio y no tenemos un mantenimiento de este ejercicio, los resultados y la disminución de los riesgos cardiovasculares no van a ser tan importantes. ¿Qué recomendaciones dietéticas tenemos prácticamente? Una, el cambio de las bebidas endulzadas a bebidas no calóricas, ¿sí? Y si pudiesen, bueno, pues el agua es la mejor opción. Disminuyen muchísimo lo que sería el peso bueno, los factores de riesgo. Miren aquí, por ejemplo, las recomendaciones en las guías, y esto con una clase y nivel de evidencia A, nos dice que menos de 8 onzas por semana. O sea, ¿y cuánto estamos consumiendo, no? Esto es abominable cuando uno entiende por qué los niños están obesos si están consumiendo 1 o 2 bebidas de esas oscuras al día, ¿no? Y bueno, eso es porque lo que sobra de lo que consume el papá, ¿no? O la mamá. La disminución de la ingesta calórica disminuye los factores de riesgo cardiovascular. Esto, bueno, ingesta calórica menor a 25 gramos por día, ¿no? Esto hablando de otro tipo de ingestas, ¿no? Y bueno, este tipo de bebidas, este tipo de alimentos con azúcares añadidas realmente tienen pocos nutrientes. Entonces, al final de cuentas, no son tan buenos, ¿no? Algunas recomendaciones que tienen que ver con algo quirúrgico, ¿sí? Y esto son algunos procedimientos que realizan también nuestros equipos, por ejemplo, el doctor López, Torres López, o Edgar Torres López, ellos realizan muchas de estas cirugías en adultos. Sin embargo, en pacientes jóvenes, ¿sí? En adolescentes también están indicadas en algunos casos correcciones quirúrgicas, sobre todo en pacientes mayores a 40 de índice de masa corporal, ya con enfermedades, o mayores de 50 sin comorbilidades tan importantes. Hemos visto reducciones de hipertensión pulmonar, de insuficiencia venosa, de una corrección totalmente metabólica en descensos importantes del sobrepeso en los pacientes adultos. En los niños también les va muy bien. Y podemos reducir tanto los factores de riesgo que a largo plazo sean pacientes que les va muy bien. Entonces, a pesar de ser algo correctivo y algo quirúrgico y algo definitivo, tenemos que tenerlo en cuenta para cuando tenemos pacientes de estas características y no dejarlo como algo que es irreal o que no se puede realizar. Sí se puede realizar y esto siempre tendrá que ver con una valoración por medio de nuestro equipo de bariatría para que puedan tomar una decisión si es lo más correcto o no y a qué pacientes sí se puede llevar a un procedimiento de estas características. Otras cosas importantes, ya casi terminando esta plática, son los check-ups. Y esto tiene que ver con mediciones de pacientes sanos o con evaluaciones de pacientes sanos. La más tonta, la más absurda y la más a la mano que tenemos es medir al paciente. Y esto lo hace un médico general, lo hace un médico especialista, lo hace los nutriólogos, lo hacen muchos del equipo. Entonces, ¿por qué no revisar adecuadamente la altura, el peso, el índice de masa corporal, utilizar los plicómetros en algunas ocasiones,
o hacer otras mediciones. Mediciones más complejas como el ecocardiograma nos pueden dar muchos datos, como vimos, tanto la función diastólica, la sistólica, los grosores de íntima carotidia, ¿sí? Los perfiles lipídicos donde podemos sacar los índices de colesterol y las químicas sanguíneas donde podemos ver la GGT, la LT, la glucosa. Pues esto está a la mano. Vean aquí en 2015, en esta revista, aquí se muestran todos la antropometría prácticamente, ¿no? Índices cadera, altura, el perímetro de la cintura, o sea, todo esto, el índice de masa corporal, lo tenemos a la mano y no lo usamos, ¿no? Entonces necesitamos ser un poco más metódicos en cómo se va el paciente para que no se nos vaya nunca. Otros estudios, por ejemplo, que nos permiten saber si realmente son hipertensos los pacientes, porque ya la hipertensión arterial no es tan común ver jóvenes con hipertensión arterial. Y habitualmente llegan al médico y no se observa qué es lo que está ocurriendo ni en la noche ni en la tarde. Para eso sirven estos dispositivos como monitoreos ambulatorios de presión arterial. Algo nuevo que está saliendo es la presión arterial central, que nos hace separar al grupo de pacientes que tienen elevación de la presión secundaria a un síndrome de bata blanca, ¿sí? Estos son, por ejemplo, estudios de grosor de íntima media carotidia. Entonces, todo esto se puede hacer en consultorio. No es algo que esté fuera de nuestro alcance, y menos en México, que tenemos medicina de alto nivel. ¿Ok? Entonces, muy bien. Pues me da mucho gusto haber tenido esta oportunidad de poder estar con ustedes. Esto es algo de mucho del tema que abarca muchas aristas con respecto a la alimentación, al ejercicio, a la forma de motivar al paciente para que pueda llevar sus actividades normales, ¿sí? A la parte psicológica de los pacientes que son ansiosos y que tienen una compulsión por comer, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que la Fundación Bariátrica sea un grupo, un proyecto multidisciplinario que resuelve muchas de estas aristas, ¿no? Y que permite prácticamente tratar a un paciente de manera multidisciplinaria para poder enfocar el tratamiento en lo que realmente necesita, y no solamente medicamentos, no solamente cirugía, no solamente psicología, no solamente, sino en un todo. Uh-huh. Ya veremos las dudas o las preguntas que tengan en la web. Poco a poco las iremos respondiendo y les agradezco mucho su tiempo.